Sam Fifth. 2. La endecha de David. Para este estudio encontramos nuestro texto bíblico en 1 siglo 31 en 1:13-1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. 8. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. 9. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajero por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. 3:10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. 11. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl. 12. Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Nos enfrentamos con muchos peligros al andar por el camino hacia el gran llamado que tenemos en Cristo Jesús. Uno de los mayores peligros con el cual nos enfrentamos es el ser tomados por el Espíritu que se presenta a las personas tan pronto que Dios les da una mayor revelación, esto es, la idea de que ellos han sido escogidos por Dios para ser bendecidos de manera particular para venir a ser el pueblo especialmente elegido de Dios. Amados, sobre todas las cosas deseamos evitar ser tomados por este Espíritu. Pues Dios no tiene en su corazón a un pueblo especialmente elegido en esta hora. El cuerpo de Cristo completo, predestinado y elegido son sus escogidos, elegidos antes de la fundación del mundo. Y ninguna secta en especial y ningún grupo particular, no importa cuán alto haya crecido en Dios, es más amado al corazón de Dios que otros miembros del cuerpo, aun aquellos que están más alejados de la casa del Padre a cualquier hora específica. Reconocemos que existen aquellos que Dios ha elegido especialmente para llevar a cabo una labor específica, y en ese sentido, yo creo que hemos sido especialmente elegidos por Dios aquí. 4. Pero no para que Dios nos ame más que a los demás, sino solamente elegidos para darnos un poquito más a los demás para que el amor de Dios alcance y toque a aquellos que son menos decorosos del cuerpo. Supongo que probablemente este peligro es el que ha hecho que el Espíritu de Dios cargase mi corazón a compartir esta verdad en particular con vosotros por medio de las Escrituras. En 2 continuamos con el relato. Quisiera que brevemente vierais algo aquí, para que no lo pasemos de largo mientras ministramos sobre este tema. Aquí encontramos a Saúl completamente derrotado, y David justamente retornando de una victoria. Encontramos a un líder del pueblo de Dios que ha caído en la derrota ignominiosa y a otro líder que Dios está levantado. De aquel no se ha dicho mucho, pero está retornando de una gran victoria sobre los amalecitas. Aquí encontramos a Saúl siendo derrotado y a David surgiendo en gloriosa victoria. Continuemos en 2 siglo 1 en 1-27 en 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. 2. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. 3. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. 4. Y David le dijo: ¿qué ha acontecido?
Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán. 5. Su hijo murieron. 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. 7. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. 8. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. 9. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres. 6. Y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. 17. Y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo con esta endecha. 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? 20. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 27. ¿Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra? 7. Volvamos unos minutos al comienzo. En primera S. 31 comenzamos con una de las declaraciones más trágicas, los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron. Espero que cuando lleguéis a este incidente en el Antiguo Testamento no lleguéis a él en la carne. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis crecido lo suficiente como para saber que aquello que ocurrió en el Antiguo Testamento era solo un tipo y profecía de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento. La época del Antiguo Testamento era la época de la profecía. El Nuevo Testamento es la época del cumplimiento. El Israel carnal del Antiguo Testamento era un tipo, una revelación y una profecía del Israel espiritual del Nuevo Testamento. Espero que habéis observado que todas las pequeñas batallas que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento hacía contra el pueblo del diablo no eran más que refriegas preliminares, solo tipos y revelaciones de la última gran batalla que se está preparando en nuestro futuro, que el pueblo de Dios, el Israel espiritual de hoy peleará contra el diablo y su reino. En la época del Antiguo Testamento, porque era la época de la carne,
carne luchaba contra carne, y los ejércitos físicos de Israel guerreaban contra los ejércitos físicos del diablo. En la época del Nuevo Testamento, la época del Espíritu, los ejércitos espirituales de Israel son llamados a luchar contra los ejércitos espirituales del diablo, los espíritus demoníacos del infierno. Espero que cuando lleguéis a este relato y leáis, los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron, no veáis solamente un informe de guerra entre los hombres de Israel y los hombres de los filisteos. Si veis eso, entonces habéis venido a la pala. 8 Obra de Dios en la carne. Porque los filisteos eran solo instrumentos visibles a través de los cuales los demonios del infierno buscaban destruir los ejércitos de Dios en esa hora. Los filisteos no eran sino instrumentos visibles y físicos de los principados y potestades, que no son carne y sangre, contra los cuales luchamos, que procuraban destruir el testimonio de Jesucristo en esa hora. Yo veo guerra entre los demonios del infierno y los ejércitos que el Dios viviente tenía en ese entonces. Por esto resulta tan trágica la declaración. Por esto es una historia por la cual llorar. Los filisteos lucharon contra Israel y los hombres de Israel huyeron. ¿Sabéis que dice que los ejércitos del Dios viviente, los soldados del Señor Jesucristo, se volvieron y huyeron de los diablos del infierno? Oh, no lo anunciéis en Gad, dijo David, ni deis las nuevas entre los filisteos, de que los demonios del infierno experimenten semejante victoria sobre los hijos del Dios viviente. Pero esta no es toda la trágica historia. El mismo líder del pueblo de Dios cayó para siempre en deshonrosa derrota. Aquel, a quien Dios había levantado, a quien Dios había colocado ante todo el mundo y que enseñó a su pueblo a decir, esta es la manifestación de mi poder y mi gloria sobre la tierra, cayó en la más deshonrosa derrota. La Biblia dice en el verso 7 que los hombres de Israel huyeron, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos. Ellos abandonaron las ciudades del Dios viviente, y huyeron de delante de los demonios del infierno, pero eso no es todo. Dice que los filisteos despojaron a Saúl y sus hijos de sus armaduras y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pue. 9 Blo. Podéis imaginaros este cuadro. Esto no es una historia ficticia que leemos. Este es el registro oficial de la vez en que los hijos del Dios viviente cayeron en la más horrible derrota delante de los demonios del infierno. El nombre de Jesucristo fue echado por tierra, y la unción del Señor fue deshonrada. El poder de Dios fue despreciado y ridiculizado en toda la tierra. El nombre del Dios viviente fue pisoteado en el polvo. La tragedia culminante fue esta, que colocaron la armadura del ungido de Dios en la iglesia de los demonios del infierno. Los demonios del infierno entraron a sus iglesias, al lugar donde adoraban a su Dios, y parándose ante la armadura de los hijos de Dios, ellos gritaban con gran alegría, una vez y por todas hemos demostrado que nuestro Dios es más poderoso que el Dios de David, más poderoso que el Dios de Israel, nuestro Dios es más poderoso que el Dios de Saúl. Ese es el cuadro, típico y profético. Dios lo hizo registrar en la Biblia para revelarnos el cuadro tal cual es hoy. Veréis que la nación de Israel bajo Saúl, era en esa hora tipo del Israel espiritual de hoy bajo el gobierno del hombre, bajo un gobierno carnal, bajo lo que se llama, gobierno democrático, que está gobernando en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue nada más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Pues Dios dijo a Israel cuando por primera vez vino a él pidiendo un gobierno humano carnal y visible, que eso les llevaría a la derrota. Dios nunca había ordenado que tuvieran un rey visible, un gobierno carnal, una democracia de ningún tipo. La democracia es simplemente el gobierno del hombre. Amados, la teocracia es el plan de Dios para el gobierno de su pueblo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, y los introdujo en la tierra prometida, Él no les dio gobierno de hombre. Él no les dio ninguna cabeza carnal y física. Él les dio una teocracia, Dios gobernando a través de los ministerios de sus profetas, y de sus 70 ancianos, aquellos que Moisés había establecido en el desierto, y de sus apóstoles, aunque en esos días se llamaban por diferente nombre. Israel no quería aquello, porque requiere fe caminar de esa manera. Hay que caminar cerca de Dios para tener esa comunión con Dios por la cual Él puede regir a través de una teocracia. Eso requiere demasiada fe, dedicación y consagración. Israel no deseaba aquello.
Ellos querían ser diferentes, no querían ser aquel pueblo que estaba en este mundo, un pueblo sobrenatural gobernado por un rey invisible desde un trono sobrenatural. Ellos fueron a Samuel, y le dijeron, danos un rey visible. Queremos ser como las naciones que nos rodean. Dios, que está dispuesto a caminar con su pueblo hasta que finalmente se despiertan y vienen a sus sentidos, en su amor dijo, muy bien, os daré un rey visible, pero os lamentaréis todos los días de vuestras vidas, porque Él los llevará a la derrota. Por eso en su amor, Él buscó y encontró lo mejor que Israel tenía en ese entonces, Saúl. Él les dio lo mejor que ellos tenían. Comprended que Dios está esperando que nos despertemos uno de estos días, y reconozcamos que lo mejor que posee el hombre no es suficientemente bueno para gobernar el reino de Dios. Lo mejor que posee el viejo Adán nunca será suficientemente bueno como para regir, solo el hombre de la nueva creación llevado a la perfección, solo el hombre Cristo, el hombre Dios, el hombre con el nombre nuevo. 11. La naturaleza nueva, es el único que puede regir el reino de Dios, solo el Espíritu del Cristo viviente rigiendo a través de Jesús la cabeza, o a través del cuerpo entero. Y cualquier otra cosa siempre llevará al hombre a la derrota. Israel bajo Saúl era un tipo del gobierno humano que rige en la Iglesia de Jesucristo hoy día. Esta nunca fue la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo. Un gobierno democrático en la Iglesia es lo mejor que Dios ha podido presentar en estos siglos pasados. Es un deterioro de lo que Jesús instauró en el comienzo, cuando Dios sacó a su Israel espiritual de Egipto hace 1900 años y comenzó a colocarlos en su tierra prometida espiritual. Él no les dio una democracia. Él les dio una teocracia. Él les dio el Espíritu de Jesús, la cabeza del cuerpo, a través de 5 ministerios sobrenaturales del Espíritu. La teocracia de Dios está revelada en Ef. 4, donde dice, cuando ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ministerios a su iglesia, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Durante el primer siglo del cristianismo, Jesús estaba estableciendo su cuerpo en el orden divino de Dios. Estaba estableciendo la teocracia de Dios. Él estaba estableciendo el reino de Dios, un reino por el cual la cabeza pudiera gobernar a través de los 5 ministerios sobrenaturales. No podéis mostrarme ni un lugar en el Nuevo Testamento donde dijese que hubo una iglesia regida. 12 por un solo pastor. No podéis convencerme por medio de las Escrituras que esto que vemos hoy es el orden de Dios para el cuerpo de Cristo. En las Escrituras no existen presidentes de denominaciones, o junta de directores, o ministerios carnales como vemos en la iglesia hoy. En la iglesia del Nuevo Testamento vemos ancianos o pastores, y más de uno en cada cuerpo local. Vemos profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Encontramos algunos diáconos para llevar alimentos a los pobres y para administrar ese tipo de asunto. Nunca encontramos diáconos gobernando sobre la iglesia como se ve en la iglesia hoy. Esto es abominación ante los ojos de Dios. Únicamente porque tienen la mayor cantidad de dinero son colocados para gobernar la iglesia, no teniendo unción, ni fe, ni poder, ni dirección de Dios, ni revelación, ni virtudes espirituales. Está escrito acerca de la iglesia de Antioquía, que había ciertos profetas y maestros y 2 apóstoles, Pablo y Bernabé. Cuando llegó el momento en que Pablo debía extender el ministerio que la cabeza del cuerpo de Cristo tenía para él, Jesús no le habló personalmente a Pablo diciéndole, Pablo, es tiempo de que te muevas. La Biblia dice que en la iglesia había ciertos profetas y maestros, y el Espíritu Santo habló por medio de ellos, diciendo, apartadme los apóstoles para el ministerio al cual los he llamado. Pablo no se enorgulleció diciendo, yo no recibo visiones, yo no creo en visiones, o en profetas, ni tampoco dijo, aquí yo soy jefe, yo soy el que dirijo, o yo soy el apóstol aquí. Si Dios va a hablar a alguien me va a hablar a mí. No, Pablo se sometió al orden divino de Dios en su cuerpo. Todo era confirmado por el ministerio de los 13 profetas. Cuando el apóstol Pablo volvía a Jerusalén, pasando por Efeso su camino,
él no quiso entrar a la iglesia allí, porque él sabía que los hermanos le amaban, y tratarían de detenerle, y él quería llegar a Jerusalén. Por eso se detuvo en Mileto, el pequeño pueblo a las afueras de Efeso. Y la escritura no dice que llamó al pastor para hablar con él. Dice que llamó a los ancianos, que quiere decir pastores, todos los pastores que había en esa asamblea, para que hablasen con él. Porque ahí no había personas que gobernasen, el Espíritu de Cristo estaba gobernando a través de los ancianos, al someterse ellos a Cristo. Todo marchaba bien a medida que Jesús instauraba su teocracia, su orden divino. Pero cuando el espíritu de dominio cogió al primer obispo, y el espíritu de dominio es un espíritu demoníaco, no lo dudéis, es un espíritu demoníaco. El espíritu de siervo es el espíritu de Cristo. El Señor Jesús dijo, si alguno de vosotros quiere ser jefe, que sea siervo de todos. Si el pueblo de Dios sigue la sabiduría y unción de un hombre porque el Espíritu de Dios así les guía, haciéndolo voluntariamente porque Él se ha sometido para sufrir y morir, al fin de impartirles la verdad, ese es el Espíritu de Cristo. Pero cuando un hombre se levanta con una semejanza de autoridad divina, para dominar el cuerpo de Cristo, él es, en ese momento, tomado por el espíritu demoníaco de dominio. Él podrá ser un buen hombre, pero en esa área, él está atado por un espíritu demoníaco. 5 ministerios sobrenaturales del espíritu han sido colocados sobre los dones. Cuando el primer obispo se levantó declarándose con autoridad divina para gobernar el cuerpo de Cristo, es 14 tú se degeneró en el papado, 1400 años de los más oscuros que la iglesia jamás ha conocido. Oh, pero demos gracias a Dios, que alrededor de los años 1500, Dios encontró a Martín Lutero, un hombre dispuesto a obedecer al Espíritu de Dios, y reconocer que Cristo es la cabeza del cuerpo, no el gobierno humano y carnal que el diablo había levantado. Él comenzó a escuchar a Cristo. Dios comenzó la gloriosa restauración. Por medio de Martín Lutero, él restauró la verdad, la doctrina de justificación por la fe y el no ser gobernados por la Iglesia. Aproximadamente 200 años más tarde, él escogió a los hermanos Wesley, y restauró la experiencia del nuevo nacimiento al cuerpo de Cristo. Luego, alrededor de 60 años más tarde, él derramó el Pentecostés sobre la tierra, y restauró el bautismo del Espíritu Santo a su iglesia. Hace unos 15 años, él comenzó otro derramamiento, y restauró los dones del Espíritu a la iglesia, aunque muchos los rechazaron. Ahora en la última hora, él está presentando el punto culminante de restauración. Él está restaurando sus 5 ministerios sobrenaturales del Espíritu al cuerpo de Cristo, para que Jesús obtenga nuevamente la supremacía y señorío sobre su cuerpo, restaurando la teocracia, gloria a Dios. Únicamente en el Espíritu podemos ver que no es un gobierno meramente llamado por otro nombre. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto no es así. Porque nadie jamás será llamado a ser apóstol quien antes no haya rechazado una vez y por todas el espíritu de dominio, negándose a permitir que alguien le haga gobernador sobre alguna cosa. Dios me ha enviado a través del país, durante unos años establecen 15 cuerpos en el orden divino. Yo les digo, cuando yo me vaya, mientras no esté, Cristo es vuestra cabeza, no yo. Vosotros iréis a él. Si Dios nuevamente me envía como apóstol a vosotros, mientras estoy con vosotros, que Cristo hable por medio de mí como apóstol. Pero no me miréis como líder. Cristo es vuestro gobernador. Existe una diferencia entre uno que pretende autoridad divina para gobernar, y uno que está dispuesto a morir como siervo del pueblo, de manera que Cristo hable por él, para guiar a su pueblo hacia la morada de perfección, aquel que está dispuesto a ser únicamente la voz del Espíritu de Dios, la voz sobrenatural del Espíritu de Dios, un canal, un siervo para lavar los pies de su hermano. Israel bajo Saúl era un tipo del Israel espiritual de hoy, bajo el gobierno humano. Israel bajo David, el pequeño pastorcillo de Dios, que no buscó edificar su propio reino, ni tampoco edificar su propio nombre, ni aún beber el agua que los siervos de Dios le trajeron, sino que la echó delante del Señor, era un tipo del Israel espiritual de hoy bajo la pequeña manada de Dios de muchos miembros. Dios está trayendo su ministerio quíntuplo. El Espíritu de Cristo liberará a su pueblo.
Si leéis el capítulo 34 de Ezequiel, oiréis la voz del Señor diciendo en este día, he aquí, yo estoy en contra de los pastores, porque no apacientan el rebaño, sino que se apacientan a sí mismos, y oiréis la voz de Dios diciendo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, sobre todo monte donde han sido extraviadas, y las apacentaré en los montes de Israel, en los lugares altos de Israel y en buenos pastos las apacentaré. Luego le oiréis decir, y mi siervo David, él las apacentará, y 16 Él les será por pastor. ¿Qué quiso decir? Hacía mucho que David había muerto. Él quiso decir que David era un tipo de Cristo en su cuerpo, y que Cristo, en su cuerpo regirá y gobernará sobre su cuerpo por 5 ministerios del Espíritu para gobierno, 9 dones del Espíritu para potestad y para producir 9 frutos del Espíritu y el cuerpo perfeccionado de Cristo. De modo que cuando Él aparezca seremos como Él es, y Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin tacha, santa. Él dijo, mi siervo David regirá sobre ellos. David se está levantando hoy, amados. Cristo en su cuerpo de muchos miembros. Dios ha extendido su mano al rebaño. Él ha encontrado su humilde y quebrantado pastorcillo, que puede decir, yo no soy sino una oveja, y el Señor es mi pastor. Él me guía por sendas de justicia, Él unge mi cabeza con aceite, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es por eso que oímos a Dios decir un poco más atrás en segunda siglo, a Samuel el profeta, ¿cuánto tiempo harás luto por Saúl, viendo que yo le he rechazado? Ve y unge a David. Amados, Saúl ha sido rechazado. David es ungido. Yo quiero deciros algo, santos. El ministerio que Dios está llamando, que va a derrotar a los demonios del infierno, que va a llevar al cuerpo de Cristo a poseer la tierra, que va a traer al reino de Dios, no va a salir de los ministerios entrenados y educados de los últimos 20 años. Ellos han fracasado. Ellos tuvieron su oportunidad, y ellos han fracasado en entrar a poseer la tierra. 17 Goliat se pasea delante de ellos mofándose, instándoles a que salgan a luchar. Ellos se están escondiendo en agujeros, cuevas y rocas. Mientras Dios me envía a través del país enseñando, dando estudios de 2 semanas sobre la demonología, la única forma en que Él puede hacerme entrar en una iglesia para que les enseñe, es introduciéndome silenciosamente, porque están muertos de miedo aún a la mención del nombre del diablo en medio de ellos. El ministerio que va a traer al reino, para perfeccionar nuestro andar, es el de los ancianos, evangelistas, profetas, que Dios está levantando. Los pequeños Davides, los ministerios jóvenes que Dios está levantando a través de la tierra. Dios ha levantado algunos como estos en Miami, en Plainview, Texas, cuando Dios nos envió allí para tener una reunión, 17 estudiantes universitarios, mujeres jóvenes, y un joven de una universidad bautista del sur, recibieron todos el bautismo del Espíritu. La siguiente semana, todos se movieron muy poderosamente en la operación de los dones del Espíritu. Luego nosotros ministramos sobre el orden divino. Dios comenzó a levantar los ministerios de profetas y ancianos. Ahora hay un cuerpo moviéndose en orden divino ahí. La gente viene de todas partes, cientos de millas, para que demonios sean echados fuera de ellos por los estudiantes de la Universidad Bautista del Sur. Ese es el pequeño David que Dios está levantando. Cuando Dios envió a Samuel con su botella de aceite de unción, él fue a la casa de Isaí. Isaí sacó a todos sus hijos que tenían sus músculos relucientes, sus pechos salientes y cada vez que uno pasaba, ellos miraban y decían, seguramente. 18 Este es del Señor. Pero Dios dijo, ponlos a un lado. No puedo utilizar sus fuerzas, su poder carnal, hasta que finalmente todos habían pasado. Samuel dijo, yo sé que Dios me envió aquí, seguramente debes tener otro hijo. Isaí dijo, sí, hay uno, un pastorcillo ahí afuera, seguramente Dios no le puede utilizar a él. Samuel dijo, trae DLO aquí. Y el joven David, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pasó, y Dios dijo, ese es mi hombre. Porque el hombre mira la apariencia exterior, mas Dios mira el corazón. En este último día cuando Dios escudriña la tierra para llamar a su pastorcillo, a su ministerio quíntuplo. Él no va a mirar la apariencia exterior. No le importan cuántos títulos poseen o en cuántas sectas han predicado,
qué posición en su denominación poseen, o cuántos años han pastoreado una iglesia. Él solo está buscando encontrar el corazón de un joven, que él puede tomar y levantar y entrenar para producir un David, un pastorcillo. David fue el que Samuel ungió con el aceite de la unción, el cual se derramó sobre su cabeza y cubrió todo su cuerpo. En esos días, ellos usaban el aceite físico de la unción, porque esos eran días en que se utilizaban tipos. En este día, se usa la cosa real y hermano, a nosotros no nos dan el aceite físico, para nosotros hay lo verdadero. Dios os está separando y ungiendo. E igualmente como cuando David fue, con su pequeña onda, Saúl trató de colocarle su armadura carnal, le colgó la espada, el escudo y todo el armamento. David se miró y dijo, yo no puedo llevar esta pesadez. Él cogió su pequeña onda. Vosotros ministerios jóvenes que Dios está levantando para moveros en él, ellos tratarán de 19. Colocaros su armadura carnal, ellos procurarán colocaros en alguna escuela bíblica, para que tengáis títulos, hagáis programas de organizaciones y toda esa porquería. Echadlo fuera, porque no tiene lugar en vosotros, amados. El punto de entrenamiento para este ministerio que Cristo está levantando en esta última hora es el cuerpo local donde los maestros se vuelven evangelistas, los evangelistas vienen a ser profetas, los profetas vienen a ser ancianos, los ancianos apóstoles, y los apóstoles publican el mensaje de Dios del último día por toda la tierra. David recogió su pequeña onda, bajó al arroyo, y levantó 5 piedras lisas. Sí, 5 piedras lisas que habían sido lavadas hasta quedar suaves, por el agua que fluía sobre ellas por muchos años. Las 5 vinieron a ser una, y la una fue y golpeó a Goliat en la cabeza, y Goliat cayó. Aún así, este pastorcillo tomará 5 ministerios del Espíritu, y el agua del Espíritu de Dios los lavará, a medida que pasan por las pruebas, las tribulaciones y batallas por las cuales habéis estado pasando en estos últimos años. Santos, el agua del Espíritu de Dios los lavará y gastará los bordes ásperos, y vendrán a ser suaves. Los 5 vendrán a ser uno, operando en perfecta unión uno con el otro. Y se moverán como una piedra, y golpearán a Goliat en la cabeza, y él caerá. Primeramente, tendréis que ser perseguidos por todo Israel por Saúl. Esa es la forma en que las 5 piedras fueron suavizadas. Saúl gastó más tiempo persiguiendo y tratando de matar a David, que lo que gastó en perseguir a los filisteos. Sabéis que el Saúl de hoy día y no nos riamos de él, sino enfrentemos los hechos, el Saúl 20 de hoy ya está gastando más tiempo procurando matarnos que lo que gasta en matar los demonios. Al entrar yo en varias ciudades estos últimos meses, a los Saúles de estas ciudades no les importaba cuántos demonios yo echaba fuera, o cuántas personas eran liberadas, o cuántas victorias, o si los demonios querían matarles a ellos o no, sino que quedan asegurarse si era posible matarme a mí. En una ciudad, mientras ellos proclamaron mi nombre por la ciudad y lo revolcaron por el polvo de la tierra, un día un hermano se tuvo que poner de pie, esto escuché por cinta, que alguien me trajo, y dijo, hermanos, hay una cosa que no podemos negar, eso es que los demonios fueron echados fuera, y que la gente fue liberada, el cuadro es el mismo hoy. Mientras Saúl cae en humillante derrota, David se está moviendo en victoria tras victoria. A Saúl no le importan las victorias de David por Israel. Él solamente lo quiere fuera de su camino. Dios puso a Saúl a un lado porque él fracasó en 3 maneras. La primera manera en que fracasó fue que en vez de edificar el reino de Dios tan pronto como Dios le levantó, él comenzó a edificar su propio reino. Saúl comenzó bien en el principio. Es por esto que el gobierno humano nunca funciona. Siempre comienzan bien en el principio. Cuando Dios primeramente llamó a Saúl con acento agudo él era un hombre humilde, tan humilde que la unción del Señor podía descansar sobre él. Cuando Saúl finalmente vino a Samuel mientras buscaba burros un día, Dios le llevó a Samuel para ser ungido y levantado como rey sobre Israel. Samuel le dijo, ha sido elegido el ungido de 21 Dios, para gobernar sobre Israel. Saúl, en su humildad dijo, ¿quién? Yo. Si la casa de mi padre es la menor en todo Israel, y yo el menor en la casa de mi padre. Él comenzó bien, él era humilde. De manera que cuando Saúl salió del pueblo de Samuel, Samuel dijo, ve por el camino,
y te encontrarás con profetas hablando en lenguas. Él dijo, profetiza. Mucha gente no sabe que en el hebreo original la palabra profecía en el Antiguo Testamento significaba pronunciación inteligible. Estos profetas simplemente estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios. Él dijo, ve y los encontrarás por el camino. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y serás un hombre nuevo. Saúl fue y él se encontró con los profetas, y estaban profetizando. Están hablando en lenguas, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y él comenzó a hablar en lenguas, y llegó a ser un hombre nuevo. Amigos, por el solo hecho de tener el bautismo del Espíritu no quiere decir que ya todo está hecho. Él comenzó bien, la unción del Señor estaba sobre él. Él rompió el yugo del buey. Él separó los bueyes y los soltó. Él dijo, vayamos contra el enemigo. Él salió contra el enemigo que rodeaba a Jabes de Galaad, y consiguió una gran victoria para Israel, y el pueblo se congregaba detrás de él y la mano del Señor estaba sobre él. Los hombres de Israel dijeron, ¿quién dijo que Saúl nos gobernará? ¿Sobre quién está la unción del Señor? Si él hubiera continuado siendo humilde delante de Dios, buscando glorificar el nombre de Dios, las cosas hubieran ido bien. El problema fue, que después de llegar a tal punto, comenzó a edificar el nombre de Saúl. Él comenzó a empujar al pueblo de Dios. Él dijo, ID y con 22 dad al pueblo. Es hora de pelear contra los filisteos, Dios no le había dicho que fuera a la batalla. Saúl se adelantó al Señor y luchó contra los filisteos. Esto es porque Saúl buscaba la gloria para su propio nombre. Saúl se adelantó al Señor y luchó contra los filisteos, y los filisteos le derrotaron rotundamente, y él terminó con solo 600 hombres escondidos entre los árboles. La unción del Señor no va a estar sobre nosotros, hermanos, cuando empujamos al pueblo por nuestro camino, para que hagan esto y aquello para ganar almas, o para ganar batallas, y hacer esto y lo otro para glorificar nuestro nombre, o para construir nuestra iglesia. Esto es lo que Saúl ha hecho hoy. Hace 60 años, cuando Dios comenzó a derramar su espíritu, la unción del Señor estaba sobre ellos y se estaba moviendo por toda la tierra, siendo usados grandemente como guerreros de Dios. Tan pronto como comenzaron a tener victorias sobre el enemigo, inmediatamente formaron su propio nombre y su propio reino, llámese Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Santidad Pentecostal, o Bautista, lo que sea. Tan pronto como se le ponga un nombre, hermano, has perdido la unción de Dios en ese momento. Porque ya no estás edificando el reino de Dios. Los hombres no poseen aquello que los refrena de edificar sus nombres y sus reinos. Saúl empujó al pueblo. Ese fue el primer lugar en que falló. Aun cuando Dios ungió a Jonatán, los 600 estaban ahí abajo, y repentinamente Dios ungió a Jonatán, el pequeño Jonatán su hijo, quien caminaba un poco más cerca de Dios que su padre Saúl. Jonatán dijo, vayamos a su encuentro, y si nos dicen esperad hasta que vayamos a 23 vosotros, entonces permaneceremos en nuestros lugares y no iremos a ellos, pero si ellos nos dicen, venid hacia nosotros, entonces iremos, porque el Señor los ha entregado a nuestras manos, y esta será la señal para nosotros. No hay reserva en el Señor para salvar por pocos o por muchos. Jonatán salió con su escudero y los filisteos dijeron, venid a nosotros, y os enseñaremos una buena lección. Jonatán dijo a su escudero, vayamos, el Señor los ha entregado a nuestras manos. Él fue hacia ellos, comenzó a usar su espada, y los echó por tierra, de un golpe, y su escudero venía detrás cortándoles la cabeza. Antes de mucho, los hizo correr. Entonces Saúl con sus 600 entra en la batalla, se levanta y con pecho saliente dice, hombres, ya les hemos hecho correr, no paréis de perseguirles hasta que los hayáis sacado de Israel. Les dijo, si algún hombre osara parar, para comer o beber antes de que el enemigo esté fuera de Israel, yo juro que será matado. Jonatán, hijo de Saúl, no escuchó este juramento, y todos los hombres estaban viajando por el bosque. Ellos habían luchado duramente ese día, y estaban débiles. Necesitaban detenerse y refrescarse. El bosque estaba lleno de miel. Necesitaban comer un poco para recuperar sus fuerzas, y Jonatán cogió miel con la punta de su lanza, y comió un poco. Esa tarde, cuando la batalla había terminado, ellos dijeron a Saúl que alguien había comido en Israel,
y como Saúl estaba sujeto a su juramento, preguntó, ¿quién lo hizo? Ellos contestaron, tu propio hijo Jonatán. Así se encontró, sujeto a su ridículo juramento, y dijo, traedlo para que lo mate. Él pues. 24 Blos se levantó y dijo, no pondrás tu mano sobre él, porque él ha luchado más valientemente que tú en este día. Ese fue el segundo error que Saúl cometió. Él perdió el respeto del pueblo de Dios por su orgullo y deseo de glorificar su propio nombre. Eso es lo que tiene Saúl hoy día. En vez de dejar que el pueblo de Dios se detenga y descanse en la batalla, y coma de las verdades más profundas de Dios para que puedan fortalecerse para avanzar y ganar la batalla, ellos hacen sonar el látigo, y les dicen, hay día ganar almas, ganar almas. Se pensaría que el ganar almas es todo el propósito de Dios para su reino, en vez de alimentar al pueblo de Dios de las cosas más profundas, y permitirles que coman un poco de la miel fortalecedora de Dios, para que puedan tener fuerzas para ganar la batalla. Ellos continuamente les empujan para que vayan a hacer cosas para las cuales probablemente no tienen ni las fuerzas. Es por eso que pierden el respeto del pueblo de Dios. Ese es el segundo gran error que cometió. El tercer error que cometió fue que no se movió en el orden divino de Dios. Él estaba esperando a ver si podía entrar en la batalla o no, y se llenó de temor, y decidió que tenía que oír una palabra del Señor. Samuel le había dicho, espérame ahí abajo. Yo estaré a tiempo para inquirir del Señor por ti. Saúl no tenía ningún derecho en preguntar del Señor. No era su ministerio. Él era un guerrero. Él tenía que guiar al pueblo. Samuel era el profeta. Era su labor consultar al Señor. Él perdió la unción de Dios, su liderato de Dios, en su deseo de tener la gloria para su propio nombre, y cuando Samuel no lle. 25 Cuando él pensó que debería haber llegado, él dijo, traed las vestiduras del sacerdote, se colocó las vestiduras del sacerdote, tomó el efod en su mano, y quiso escuchar qué tenía Dios para él. El próximo gran error de Saúl era faltar en perfecta obediencia. Dios le dijo que llevase al pueblo de Dios y fuera a matar a los amalecitas, hombres, mujeres, niños, ganado, todo tendría que ser destruido. Él no creía en la perfección, él seguía la doctrina de que nadie puede ser perfecto. Nadie puede ser perfectamente obediente. Él creía que mientras que se mantuviese ofreciendo sacrificios, y siguiendo rituales, ritos de iglesia, todo estaba muy bien en los ojos de Dios ya que nadie puede ser perfecto. Dios le había llamado a obediencia perfecta. Dios le dijo, quiero que mates a hombres, mujeres, niños, ganado, ovejas, todo. Saúl salió y mató a hombres, mujeres, niños, pero el pueblo comenzó a trabajarle, y comenzó a ver qué buenos y gordos eran el ganado y las ovejas, de manera que salvó el ganado y las ovejas. Dios vino a él en su viejo profeta, y dijo, ¿obedeciste la voz del Señor? Oh, sí, he obedecido todo lo que el Señor ha dicho. En ese momento las ovejas dijeron, ve y Samuel dijo, ¿qué significa este balido de ovejas que escucho? Saúl dijo, oh, el pueblo decidió que sería bueno guardar las ovejas para sacrificar al Señor. El pueblo decidió. No importa lo que Dios había dicho. No importa la obediencia perfecta a la palabra de Dios. El pueblo ha decidido, la iglesia, la congregación lo ha votado. Ellos han elegido que sería mejor guardar las ovejas y ofrecerlas como sacrificio. Entonces escuchó la palabra. 26. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y la rebelión es como el pecado de adivinación. Cuando no hemos oído la palabra de Dios diciéndonos lo que debemos hacer, y cuando no hemos escuchado la verdad sobre el orden de Dios es una cosa. Pero cuando hemos escuchado la palabra de Dios y Dios nos ha dicho qué debemos hacer y seguidamente vamos y usamos nuestro propio criterio, eso es rebelión, y rebelión deliberada. Estos son los tres casos en que Saúl le fracasó a Dios. Ocurre lo mismo con el sistema saulista de hoy día. La unción de Dios estaba sobre ellos, muchos se levantaron en grandes ministerios de sanidad, de pastor y ministerios de todas clases. Se levantaron con la unción de Dios, sin organizaciones, pero tan pronto vieron que la obra de Dios crecía un poco, comenzaron a decir, organicémonos, tomemos el mundo, y le cerraron la puerta a Jesús y comenzaron a edificar en su propio nombre, en vez del orden de Dios. Ese fue el primer error.
El segundo error es que cuando oyen acerca del orden divino de Dios, ellos lo ignoran. Ellos piensan que somos locos, y no quieren escuchar. El último gran error que cometen es de empujar al pueblo de Dios en hacer obras para glorificar su propio nombre. Ellos no alimentan al pueblo de Dios con alimentos en el Espíritu para fortalecerles, no les dan el tiempo para comer y crecer en el Espíritu, sino que los esfuerzan para que construyan una gran iglesia para que sus propios nombres puedan ser glorificados. No dan miel al pueblo de Dios. Ellos fracasan concerniente a la obediencia perfecta. 27 No creen en la obediencia perfecta. Ellos dicen que nadie puede ser perfecto. En David, vemos que en todas estas cosas él tuvo éxito. Ese pequeño pastorcillo se levantó, y dijo, el Señor es mi pastor. Él miró al Señor para que lo guiase. Nunca dio importancia a su propio nombre. Solo le importaba el reino de Dios, y glorificar el nombre de su Dios. No tomaba ninguna alabanza y honor para él mismo. En una ocasión, cuando David era perseguido por todo Israel, 3 de los hombres de David le escucharon decir, cuando estaba en los bosques, oh, si tan solo pudiera beber del pozo de agua que está al lado de la puerta de Jerusalén. Estos 3 valientes de David que lo amaban con todo su corazón, se pusieron sus armaduras y salieron. Atravesaron las filas enemigas, arriesgaron sus vidas, fueron hasta las mismas puertas del cuartel general de Saúl en Jerusalén y le trajeron agua del pozo a David. ¿Qué hizo David? ¿La bebió? No, él dijo, no puedo tomarme este honor, y lo vertió delante del Señor. Él dijo, hermanos, habéis hecho esto al Señor. Él dijo, no puedo apropiarme de esto. Él se negó a explotar al pueblo de Dios para glorificar su propio nombre. En segundo lugar, él reinó en todo tiempo en el orden divino de Dios. Él buscó hacer esto. Y en una ocasión cuando se salió del orden, aprendió una triste lección. Él no dijo, aquí yo soy rey, yo haré lo que yo quiero. En una ocasión sintió que debería edificar una casa para el Señor. Él sintió que Dios le estaba llamando a edificar la casa del Señor, pero ¿qué es lo que hizo? Dijo, Dios me está llamando a edificar la casa del Señor, todos pongan manos a la obra. Oh no, primeramente él fue al viejo Nathan, el 28 profeta. David dijo, siento que Dios me está hablando sobre esto, pero no estoy totalmente seguro. Necesito que me lo confirmes. El viejo Nathan se apresuró un tanto en ese momento, y le dijo, bien, haz todo lo que está en tu corazón. Dios ha estado contigo en el pasado, pero esa noche Dios le habló al profeta y dijo, David no edificará la casa del Señor. Nathan fue a David y le dijo, así dice el Señor, tú no edificarás la casa del Señor, le será dada a tu hijo para edificar. En ese momento David no se enorgulleció para decir, mira hermano, yo soy el rey aquí. Él se sometió al orden divino. Él obedeció la palabra del Señor que vino por el profeta. Él creía en la obediencia perfecta. Por esto, Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. Sobre todo, amados, este pastorcillo en ninguna manera quiso extender su mano contra el ungido de Dios. Muchas veces, él tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl le estaba persiguiendo por todo Israel. En una ocasión él estaba en una cueva y Saúl le estaba buscando para matarle. Saúl estaba cansado y se durmió frente a la cueva donde David y sus hombres estaban. Uno de los hombres le dijo a David, esta es tu oportunidad, él está durmiendo y puedes matarle ahora mismo y nadie sabrá. Después de todo, él te ha estado persiguiendo por todo Israel. Puede ser que Dios lo ha entregado en tus manos, pero David dijo, yo no extenderé mi mano contra el ungido de Dios. Si Dios me ha ungido para ser rey, Dios me hará rey. No deseo tener que pasar sobre el cadáver de Saúl para llegar a serlo. Esta es la verdad que Dios quisiera grabar en nuestros corazones, hermanos. Cuando os persiguen y os ridiculizan, cuando procuran mataros. 29 Espiritualmente, no levantéis vuestras manos ni vuestra voz contra ellos, porque a pesar de todo son los ungidos de Dios. Si Dios ha llamado a David al gobierno, Dios también le colocará sobre el trono. Nosotros no tenemos que hacerla ni luchar por ello con métodos carnales. Lo que tenemos que hacer es venir a ser piedras suaves. Tenemos que cumplir el tipo de este hombre David, porque él es tipo del cuerpo de Cristo que se formará en esta hora, que amará con el verdadero amor de Dios.
Si alguna vez un hombre tuvo buena excusa para matar a otro, David la tuvo. Saúl continuamente le buscó para destruirle. El amalecita que fue corriendo para decirle a David que Saúl y su hijo habían sido derrotados, no sabía nada acerca de este hombre David que Dios estaba creando. Él solo conocía el andar carnal de los hombres. Él se imaginó que conseguiría una gran recompensa de David al decirle que su enemigo estaba muerto. Pero David era un hombre que podía hacer lo que Jesús dijo que hiciésemos: amad a vuestros enemigos. David era un hombre según el corazón de Dios. Cuando vino este amalecita no sabía con quién estaba tratando. David dijo: ¿Cómo te atreves a extender tu mano contra el ungido de Dios? Y volviéndose a uno de sus hombres le dijo: cae sobre él y mátale. Veamos lo que Dios quiere, decimos. Veámoslo en la endecha de David, en la lamentación que hizo David por Saúl, la cual él enseñó a Israel. Aunque Saúl ha sido puesto a un lado por Dios, y aunque la unción de Dios está sobre David, nosotros no somos llamados a extender nuestras manos contra Saúl o a condenarle. 30. No somos llamados a luchar contra Saúl. No somos llamados a regocijarnos porque él ha sido derrotado, ni porque los demonios del infierno han tenido la victoria sobre él, ni porque Saúl y su sistema han abandonado las ciudades de Dios. Las ciudades de Dios hoy son las ciudades espirituales y sobrenaturales. Saúl las ha abandonado. Él ha vuelto al coro con sus túnicas, a las organizaciones ostentosas, a las ventanas con cristales de colores, a los bancos forrados de terciopelo. Ellos han abandonado las ciudades espirituales, prefiriendo las ciudades carnales, y eligiendo apariencia de piedad que niega la eficacia de ella. La armadura de Saúl está colgada en la casa de sus enemigos. Los curanderos por toda la tierra proclaman el poder para sanar. Ellos efectúan los milagros mientras la iglesia proclama que no es posible, que no es para nuestros días. El pueblo de Dios tiene temor de moverse contra los demonios del infierno. Esto no es algo por el cual podemos jactarnos en nuestras iglesias. Oro de que Dios nos dé este corazón de David. Cuando Dios me dio esta revelación para dar a su pueblo, Él me dijo que les dijera que Él estaba llamando un pueblo semejante a David, que Saúl había sido muerto en sus lugares altos, que Dios lo había hecho a un lado. Él me dijo que les dijera que la gloria de Israel ya no existía. Amados, no podemos enorgullecernos de esto. No es algo por el cual podemos envanecernos. Israel recorría la tierra con grandes hazañas y era hermosa en la vista de Dios. Israel ha sido muerta por sus enemigos. Escuchad esto: cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se ale. 31. Gren de los filisteos. Predicamos acerca de esto para que veamos los errores de sus caminos y no caigamos en ellos nosotros mismos, para que podamos decir al pueblo de Dios lo que Él está haciendo. Pero no somos llamados a publicar cómo los demonios del infierno, los incircuncisos, están teniendo victoria sobre el pueblo de Dios. No tenemos derecho a darles a las hijas de los filisteos algo que proclamar en Gad, en las ciudades de los adoradores de falsos dioses. Me gusta lo que un santo me dijo en una ocasión al relatar las gloriosas victorias que habían sucedido en los años pasados en su ministerio. Ella dijo: en verdad ha habido algunas derrotas, pero no hablamos de ellas. Amigos, no necesitamos decir lo que el diablo hace, o cómo los hijos de Dios sufren derrota en sus manos. Cuando tenemos la victoria, podemos publicarlo en la tierra. Pero cuando vemos a los valientes caer, no lo publiquemos. Oremos por ellos, pero no nos afanemos de ello. Él dijo: montes de Gilboa. Dios, el corazón de este David. Lo veis llorando sobre Saúl, sinceramente, desde su corazón, sobre este que había procurado matarle, este que lo había estado persiguiendo por todo Israel, que había hecho todo lo posible para desacreditado frente al pueblo de Israel. Uno que lo echó de Israel de Meinra, que tuvo que ir como loco, a morar entre los filisteos y aún unirse en batalla con el ejército filisteo por un tiempo. No me importa deciros que no he llegado al punto del corazón de este hombre David todavía. He vislumbrado la visión y estoy caminando hacia ella. 32. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Amados, aunque el escudo de nuestros hermanos,
que han luchado las batallas en el pasado tan valientemente, ha sido desechado, como si no hubieran sido ungidos en su tiempo con aceite, con el aceite del Espíritu de Dios, no tenemos motivo para regocijarnos. No debemos alardear. Estos hermanos pentecostales del pasado, aunque tenemos que descubrir sus errores, no los criticamos. Porque llevaron el escudo del poderoso en esa hora. Ellos se mantuvieron fuertes en la verdad que Dios les estaba dando en esa hora. Ellos permanecieron en la verdad de hablar en lenguas, en la cual nos regocijamos ahora. Ellos permanecieron, aún ante los tomates podridos y desechos que les fueron tirados cuando salían de sus reuniones. Me encontré con un viejo santo en Luisiana que había sido literalmente atado a un caballo y arrastrado por la campiña, después de ser golpeado con cadenas hasta que sus espaldas tenían grandes heridas. Sí, a pesar de sus errores, o que no obtuvieron la completa revelación, o su fracaso al final, hermanos, una vez ellos llevaron el escudo del valiente. Sí, en un tiempo fueron ungidos con aceite. Y mientras luchan contra aquello que predicamos hoy, no debemos depreciarlos en nuestros corazones. Aunque todavía no podamos sentir lo que David sintió por Saúl, oremos para que Dios obre este sentir en nosotros. Me gusta esto. Sin sangre de los muertos sin. 33 Brosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. A pesar de que Saúl fracasó, todavía permanecía ardoroso para Dios, aún tuvo una poderosa espada para Dios en un tiempo. Hay muchos hermanos que se han levantado y han peleado la batalla del Señor en un tiempo dado. Ellos han colocado el fundamento sobre el cual ahora edificamos. Ellos han sufrido como aún nosotros no hemos sufrido. Ellos llevaban una poderosa espada, una espada que finalmente trajo a todas las denominaciones sobre la tierra a reconocer la verdad que ellos proclamaban. Entonces dijo: hijas de Israel, llorad por Saúl. Si somos llamados a algo, amados, somos llamados a lamentarnos sobre estos hermanos, a llorar por aquellos que fracasaron en recibir el próximo paso en Dios. Somos llamados a llorar por aquellos que han perdido la unción de Dios, por todos aquellos que no poseen la revelación de lo que Dios está haciendo en esta hora, a llorar por todos aquellos que han preferido edificar sus propios reinos en vez del de Dios. Dios nos está llamando a interceder en oración y lamentación por ellos y no a ridiculizarlos y despreciarlos, ni aún levantar nuestras manos y nuestras voces contra ellos. Dios nos está llamando a permanecer en la verdad que Él está dando en esta hora, a establecer cuerpos en orden divino. Él nos está llamando para un gran propósito, para morir y redimir su iglesia. Llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata. Saúl nos vistió de escarlata. Escarlata es tipo de la sangre. Hermanos y hermanas, fue Saúl quien nos vistió de escarlata. Fue Saúl quien oyó el mensaje de Dios y nos lo dio, para que entrase. 34 Mos en el poder salvador de la sangre expiatoria. Saúl sufrió mucho para lograr vestirnos de escarlata, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Estos hermanos nos introdujeron a mucho de la naturaleza de Dios. Ellos rechazaron la perfección, el crecimiento pleno, la limpieza plena, el lustrado de la corona de oro, pero pusieron muchos ornamentos de oro sobre las hijas de Israel. ¿Cómo necesitamos reconocer esto? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Él se lamentaba a causa de esto, él lo había enseñado a todos los niños de Israel: Jonatán, muerto en tus alturas. Justamente en el momento culminante de ser usado grandemente por Dios. Hay muchos hijos, muchos Jonatanes que han sido gigantes para Dios. Yo he conocido a algunos de ellos. Yo anhelo que conozcan y comprendan los caminos de Dios, para que puedan permanecer hombro a hombro con nosotros en la batalla del Señor. Algunos hijos de Saúl han sido gigantes, y se han levantado a las alturas. Y ahí en las alturas han sido tomados por espíritus del enemigo y han sido muertos. Jonatán, no fue en los lugares bajos, sino en los lugares altos del espíritu. Yo sé lo que es ser muerto en las alturas. Yo he andado por ese camino una vez, hasta que los hermanos oraron por mí y Dios me restableció al lugar en su espíritu. Yo sé de muchos de los hombres de Dios, que subieron alto, en Dios, y ahí los demonios y sus fuerzas vinieron, contra ellos, como nunca antes, y los derribaron. No los condenéis, ni los crucifiquéis,
Mas si estáis en la voluntad de Dios, llorad por ellos con David Jonathan, muerto en tus 35 alturas. Palabras no pueden expresar lo que está en mi corazón, o cómo hacéroslo saber. El corazón quebrantado y herido de David para con Jonathan. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, miremos nuestros corazones y veamos si verdaderamente estamos angustiados por Jonathan o por Saúl en este día. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Yo oro de que Dios haga arder esta verdad en vuestros corazones. Llorad por Saúl, vosotros hijos e hijas de Israel, por aquel quien os vistió de escarlata y con ornamentos de oro. Llorad por Saúl con acento agudo L, y así vendréis a ser ese David que Dios desea que seáis. Amén.